Vamos a conversar con María Eugenia Crespo. Ella es vicepresidenta de Talento Humano de N58 y vamos a hablar sobre N Emprende. Este es el programa de formación que están llevando a cabo para el área de los emprendedores, donde antes de llegar a un crédito pasan por un programa de formación. María Eugenia, gracias por atendernos también la tarde de hoy. Me gustaría conocer las fases de ese programa y cómo han diseñado esto y de la mano de quién efectivamente logran esa formación, cuántas personas pueden participar, bueno, todo lo que está involucrado en este programa de formación. Bueno, muchísimas gracias de verdad por este espacio para poder hablar de este programa tan interesante y tan bonito, que está dirigido a aquellas personas que se están incorporando al mundo laboral desde el camino del emprendimiento. Bien es sabido que quizás desde la pandemia hacia acá es muchísimo la población que se ha ido incorporando como emprendedor al mercado y probablemente no tienen la instrucción clara sobre cuál es la base legal para realizar un emprendimiento. Posterior a eso nos damos cuenta de que hay muchas herramientas que pueden facilitar el camino del emprendedor, que puede ser a través de capacitaciones, bien sea en el área propiamente en la que se están desenvolviendo o quizás algunas materias que son genéricas y que finalmente hacen un poco más robusto la experiencia para el emprendedor. Y la tercera fase, que sin duda viene siendo la conexión con nosotros, que es el bancarizar y realmente optar a un microcrédito emprendedor que permita también tener una base económica para el proceso, ¿no? Cuando hablan de este proyecto y de ese programa, ustedes identificaron, entiendo, en el público venezolano y en esa la necesidad de formación y para lograr esa formalización. El venezolano, las cifras lo dicen, emprende por necesidad y 8 de cada 10 fracasa. Y es lamentable que no lleguen a más de 3 años de experiencia en el negocio. Y es tiempo, es esfuerzo y es frustración finalmente lo que termina quedando de este tipo de iniciativas que no llegan a buen término. Me gustaría saber cómo acompañan ustedes este proceso para que esa persona que va a emprender o que quiere iniciar un negocio lo haga con bases sólidas que le permita superar estas estadísticas de mortalidad. Sí, bueno, en principio creo que es súper importante que el emprendedor entienda que no es un proceso pasajero, sino que realmente es un camino que tiene que tener una base sólida desde conocer e identificar realmente el mercado al que se va a dirigir y propiamente también identificar cuáles son las bases económicas necesarias para ese desarrollo, ¿no? Probablemente estamos hablando de cuál es la materia prima que deben poner en práctica o deben utilizar. Seguramente también todo lo que representa la parte legal, la parte documental, porque el emprendimiento en casa pareciera dar frutos como a muy corto plazo, ¿no? Pero luego de eso, cuando queremos crecer, probablemente no sabemos cómo hacerlo y es donde viene el declive. Entonces, bueno, formalizar como emprendedor, de entender que como emprendedor tenemos una ley que nos regula y que podemos realmente pasar a un siguiente nivel si tenemos las herramientas necesarias. Estructurar un presupuesto, entender las obligaciones que tienes para hacerle promoción a un proyecto y las bases de ese nicho al cual quieres llegar y hacer un mapeo de ese nicho y la data necesaria para esto es también algo que debería entenderse y sobre todo en un momento de país como este, donde hay una evolución, pero además donde están llamados a ser competitivos, más allá de ser creativos. Sí, 100%. Además que es muy importante justamente identificar exactamente el cambio que va teniendo el país conforme nosotros vamos teniendo la idea de emprendimiento, ¿no? El emprendimiento puede tener una idea hoy, pero puede tener un proceso de transformación en el camino que va ajustado al cambio país, al cambio del medio donde me desenvuelvo, al cliente realmente al que me estoy dirigiendo. Entonces todo eso es importante que realmente tenga un acompañamiento y un proceso de formación, porque no se estudia para ser emprendedor, se estudia para un área específica normalmente, pero no se estudia para ser emprendedor. Entonces, bueno, normalmente el emprendedor además cree que está empezando a gozar de su tiempo abiertamente y es cuando más trabaja. La diferencia del uso de una cuenta personal con una cuenta jurídica para un negocio, el impacto que tiene cuando quieres conciliar cuentas y bueno, no está entrando al dinero a la cuenta de la empresa, está entrando el dinero a uno de los socios de la empresa, si es que tienes una formalidad legal. Totalmente. De hecho, normalmente al final de nuestras capacitaciones tenemos por lo general participación de nuestro vicepresidente de riesgo, quien les da una breve charla en relación al uso, a cómo tomar la previsión para la cancelación de las cuotas, para mantenerse vigente con respecto a lo que es el plan de pago y poder seguir creciendo como
en su cartera crediticia o en su experiencia crediticia más bien. Porque además es parte de lo que hoy día debería estar incorporado y es las labores de cumplimiento Sí, que cada quien tiene que tener dentro de sus cuentas y dentro de el proceso de los negocios para poder hacerlos escalables. Sí. Sobre todo si se abre la oportunidad a financiamiento de multilaterales o algún tipo de muchos de estos proyectos podrían escalar si logran tener efectivamente una estructura viable para estos multilaterales. Totalmente. Me gustaría saber si también es parte o si se va a incorporar estas ideas o este tipo de formación para que entiendan que pueden llegar más allá. Si los vamos a incorporar, sí, claro que sí. La idea de emprender realmente comenzó propiamente con el emprendedor que está en casa, pero evidentemente nos hemos conseguido con negocios que están estructurados funcionalmente, pero no tienen realmente el conocimiento pleno de cómo formalizar legalmente para poder dar un siguiente paso. Pero sí estamos aptos y estamos prestos a que realmente el proyecto crezca. Quienes quieran participar, ¿cómo hacen? ¿Cómo se inscriben y cómo son seleccionados? Ok, son seleccionados a través de una publicación que se hace en el LinkedIn de nuestro banco. Normalmente hacemos la publicación y la gente opta a través de ese medio para... ¿Cuántos cupos hay por fase? Hemos tenido un máximo de 25 personas en todas las fases regulares, en todos los talleres regulares. Una vez que las personas hacen su proceso realmente y consignan la documentación, pasa al área de crédito y al área de riesgo para ser evaluado la capacidad de pago y poder, porque la idea realmente no es darte un crédito y que no sepas qué hacer con él, ¿no? La idea es realmente generar el acompañamiento, que haya posibilidad de pago para ese emprendedor y que podamos justamente... ¿Tienen fecha para el próximo programa? Sí, el próximo programa debe ser aproximadamente el 17 de julio, si no no me falla. Sí. ¿Qué documentación básica tienen que tener? Deben estar en el Registro Nacional de Emprendedores, su documentación bancaria, el RIF vigente, una carta explicativa en relación al proyecto que están representando, cédula de identidad. Si no estoy registrado, solo tengo la idea de que quiero emprender. Puedes registrarte. También se pueden registrar. Puedes registrarte. Si no te has registrado y has emprendido hasta ahora, puedes registrarte. Okay. Ojo, eso es un proceso totalmente ajeno a nosotros como banco, evidentemente va a través de la plataforma, pero puedes registrarte sin problema. Ok, no hay limitaciones para esto. No hay limitaciones. Gracias por habernos atendido la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. Nosotros así llegamos al final. Recuerda como siempre que la información la amplían a través de GB-Economía.